siempre contigo. Escucha ciudadradio.mx, siempre contigo. A continuación, en Ciudad Radio, el consultorio de Azur. Abrimos la puerta para sanarte. Energía interior. Superación. Reiki. Yoga. Ángeles. El consultorio de Azur. Lunes, 5 de la tarde. En Ciudad Radio. Una década a tu lado. Hola iluminados, ¿cómo están? Bueno, como cada lunes ya estamos aquí en Cabina Púrpura, en el consultorio de Azur, con Ali Aguilar, con un invitado, la verdad que me sorprendió mucho el trabajo que él realiza. Y pues antes que todo, muchísimas gracias, Ismael Martínez, psicoterapeuta de sanación energética, que nos va a dar muchos tips de cómo trabajar el día de hoy, sobre todo en la cuestión de sanarnos energéticamente y mejorar nuestra calidad de vida. Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola Elia, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Me escuchas, Isma? Sí. Ah, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Elia, buenas tardes. Pues qué bueno que aceptaste nuestra invitación, porque considero que este tema es muy importante. Ya sabe la gente que nos puede empezar a ver, lo vamos a compartir, sobre todo en la situación de la sanación energética que tenemos que empezar a trabajar en nosotros por la situación tan difícil que hemos vivido. De hecho, hablábamos ahorita fuera del aire, toda esta parte del encierro, ¿no? Si queremos mejorar, ¿cómo podemos buscar una cita contigo? Sobre todo, se me han presentado a mi caso, Isma, problemas familiares. Yo te preguntaba ahorita fuera del aire esta onda de las constelaciones familiares. ¿Cómo podemos empezar a trabajar o reconstruirnos o sanarnos energéticamente con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros hijos o con nosotros mismos primero? Sí, ¿verdad, Alia? Creo que eso es lo fundamental. Sí. Pues, bueno, desde el punto de vista del trabajo que yo hago, Alia, siempre he considerado que los pensamientos son la base, o nuestros pensamientos, ¿verdad? Son la base de todo lo que somos. Entonces, en ese sentido, creo que si como base, como core principal, tenemos el cuidado y la sanación o la higiene mental, pues bueno, la mejora en todos los estratos de nuestra vida va a ser evidente poco a poco. En alguno de esos estratos entra la familiar. Entonces, creo que la higiene mental es muy importante. No dejar que nuestros pensamientos vayan a los lugares a los rincones más oscuros, ¿no? Como siempre generalmente van. Cuidar mucho nuestros pensamientos irracionales. Y bueno, la voluntad de cambiar, la voluntad de mejorar, Alia, eso es fundamental. No importa cuántas terapias tome uno, cuántos terapeutas visite, cuántas técnicas pruebe, la voluntad de mejorar es el 60 o 70% del trabajo realizado. Ahora aquí otra pregunta. Si por ejemplo tuvimos esta parte de violencia infantil, maltrato infantil, abusos infantiles, tanto psicológicos como físicos, ¿cómo podemos recurrir a ti para sanar estas partes que ya hubo un daño energético y que finalmente pues se sigue presentando a lo largo de nuestro crecimiento, ¿no? Somos adultos y como no lo trabajamos en su momento, bueno, esas fugas energéticas se siguen dando y nos está costando mucho trabajo poder equilibrarnos. ¿Cómo lo podemos empezar a trabajar contigo desde este punto de un abuso, de un maltrato, de toda esta situación que se vive desde niño? Claro. En general, todos los casos son particulares, ¿no? Habría que analizar un caso específico, los casos uno por uno, pero hay una constante allá en todos los casos de abuso, sobre todo infantil, que ahorita mencionas.
tremendo, ¿no? Muy triste y una realidad pues muy dura. Pero en los casos de maltrato infantil se crean, como bien dijiste uvas energéticas, Ujú. ¿mencionaste? Sí. Sí, bueno, yo lo conozco yo lo conozco como puntos de inflexión Ok. o puntos o puntos energéticos de, de traba, ¿no? Puntos en donde la energía se acumula, Ujú. pero es un bloqueo Ok. o causa un bloqueo en el flujo constante y correcto de nuestras energías personales. Ujú. Esos puntos pueden llegar a aumentar en algunos casos o se van diluyendo en otros. ¿Qué es lo que determina que aumente o que se diluya o que realmente nuestra vida adulta nos refleje un problema? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad, Ujú. con el ambiente de desarrollo que el niño, el adolescente y después el adulto tenga, obviamente. Y bueno, en algunos casos sí es necesaria la psicoterapia a la par de la terapia energética. De hecho, yo siempre recomiendo que a la par de la terapia energética se tome psicoterapia. ¿Por qué? Pues porque es necesario aprender, reeducarnos para pensar de una manera diferente a lo que conocemos, ¿no? Las personas replicamos lo que conocemos, aunque no nos guste. Hay que aprender a pensar diferente. Y conmigo, bueno, pues se tienen ambas cosas, ¿no? Atiendo ambas vertientes de la terapia. En la energética, determinar o detectar esos puntos de inflexión energética, esos coágulos energéticos, esos bloqueos, una vez que se detectan en el campo áurico, en algún nivel, en alguna capa, en alguna membrana, bueno, pues se procede a eliminarlos. Pero, como te comentaba, si no se da una terapia psicológica o si no se lleva a la par una terapia psicológica, es muy probable que la persona vuelva a los hábitos o a los comportamientos desviados. Entonces se vuelven a formar hasta cierto punto esas trabas o esos bloqueos energéticos. Por eso es importante llevar a la par ambas sesiones o ambas terapias. No sé si responde más o menos tu pregunta. Sí, claro que sí. A ver, y si por ejemplo queremos una terapia de reconciliación y de reconocimiento con nosotros mismos en esta parte de la sanación energética, porque nosotros somos o sea, comunicamos, también de alguna manera pues expresamos, ¿no? Somos expresivos y puede ser que tengamos, como tú decías, esta parte de la higiene mental no trabajada ya en la actualidad y seguimos con estas ideas y estas conductas y estos amores y estos placeres, yo así le digo, erróneos, ¿no? Erróneos. Yo les quiero recordar que el consultorio de Azur está trabajando para ustedes con citas virtuales, tenemos presenciales también. ¿Qué sucede? Me dicen, es que, ¿cómo expreso el amor? Exacto, porque tenemos esta parte higiénica que no hemos trabajado mental, entonces no sabemos cómo demostrarlo, creemos que es como nos lo enseñaron y a lo mejor está erróneo, ¿no? Entonces sería importante que tú nos digas cómo empezar en esta parte de sanación, sobre todo primero en el amor hacia nosotros mismos y después poder expresarlos hacia los demás. Claro, pues sí, es muy importante, Elia, como tú comentas ahorita, ¿no? El primero aceptarse, aceptarse a uno mismo para poder aceptar a las personas con todos sus defectos y sus virtudes, ¿verdad? Tú sabes que no hay completamente negro ni completamente blanco. Y esos subtonos, esas variantes es lo que hace, pues lo que nos da la riqueza de la diversidad. Entonces creo que entender la escala de valores, Elia, es fundamental para eso. Primero que nada, entender nuestra escala de valores, entender la escala de valores de todas las demás personas o de las personas que nos rodean, las más próximas. Y energéticamente, bueno, pues yo recurro mucho a la meditación. Seguramente es una palabra y un concepto que no te es para nada desconocido. No. Bueno, aquí en el La consultorio de Azur, meditación, perdón, ajá, siempre estamos invitando a la gente y trabajamos más bien en dar temas interesantes para que la gente tenga herramientas, ¿no? De poder, si no persistir en un cambio, en modificar mi manera de cómo, exacto, entender y trabajar
en esta escala de valores, porque tú dices escala de valores, pero la gente dice, bueno, pero ¿a qué se refiere? Valores de salud física, valores de salud mental. Te lo digo porque, bueno, nosotros en Cábala Hebrea tenemos definido que los valores deben de hacer o sea, en una cada bloque. Entonces, ¿cómo lo podemos decir para que la gente nos entienda? Y esta parte también profundizar un poco de la higiene mental. Así es, Alia. Pues mira, ahorita que tocas ese tema es muy importante definirlo, ¿verdad? Sí. Bueno, para mí sí. Me refiero, Alia, Ajá. algo muy sencillo, a entender cómo las personas demuestran el amor, ¿no? Tú me comentabas hace ratito. Sí. ¿Cómo sé que soy amado? Bueno, pues yo siempre he dicho que hay dos puntos de vista. Okay. O dos maneras de verlo. Uh-huh. Uno de ellos es, o el primero es a través de la escala de valores, que no es otra cosa más que entender cómo demuestra o qué es lo importante para la otra persona, ¿no? Okay. Oye, a lo mejor para mi esposa lo importante es la alimentación, la nutrición. O sea, la nutrición tiene el top en su escala de valores. Uh-huh. Y siempre trata de que la comida sea nutritiva, de que esté hecha con los mejores ingredientes, esté al punto, que sea orgánica, no sé, que sea lo mejor. Pero nunca me dice te amo, nunca me dice te quiero. Bueno, a lo mejor la expresión oral no está tan arriba en su escala de valores, pero para ella la nutrición es el top. Entonces ahí está demostrando pues, el amor. A lo mejor para otra persona es, no sé, puede ser a lo mejor sí lo verbal, ¿no? El estar siempre verbalizando los sentimientos, el estar siempre diciendo o mencionando es lo que siente por la otra persona, pues está en su top de escala. Entonces, bueno, si a lo mejor yo soy verbal y yo entiendo que el demostrar es verbal, pero mi esposa me lo demuestra con comida, con la nutrición, bueno, pues yo a lo mejor voy a decir que no me quiere o que no me ama, porque no me dice que me ama. Uh-huh. Solo hay que entender que su escala de valores es diferente y me lo está demostrando de otra manera. Ok, también puede ser... Así a lo mejor, ¿no? A lo mejor. Esta parte de los hechos y también a lo mejor no verbalizar, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho en el consultorio que el amor de la mamá es un poco complicado, es el más mal pagado, porque tenemos que utilizar muchas herramientas para demostrar el amor hacia los hijos, ¿no? Bueno, en mi caso personal ya son grandes y adolescentes. La comunicación es completamente diferente a una edad pequeña. ¿Por qué? Porque aprendemos a expresarnos ya de diferente forma. La juventud hoy en día no es muy expresiva en el te amo, te quiero, te necesito, como cuando estás chiquito, ¿no? Ay, te extrañé, ay, te quiero mucho, mi vida, ay, eres mi bebé. O sea, ya no procedería porque los chicos mismos se molestan. Recuerdo la anécdota de la secundaria, ¿no? Mamá, ya no me lleves a la escuela, porque mis amigos se burlan de mí, ¿no? Porque todos llegan solos y se van solos. Entonces, pasa este tipo de cuestiones y a veces las mamás no entendemos que los chicos van evolucionando y se transforma el amor y que a lo mejor ellos ya no son tan expresivos con nosotros, quizás ya no nos abrazan todo el tiempo, no nos llaman todo el día, porque ya sabes que hoy en día es el problema de que te estoy marcando, ay, no vi el teléfono, se me acabó la pila, se me olvidó. Entonces, yo veo que la manera de expresarse hoy con las familias es muy diferente a mi época cuando yo estaba más pequeña. Se ha transformado, cómo ayudar un poquito a las mamás a entender que estos cambios drásticos ya no son tan expresivos como cuando eres más pequeño. Los chicos antes en la primaria se dejan que los dejes en la puerta de la escuela y les des un beso, incluso hasta la bendición se les daba, ¿estás de acuerdo? ¿No? Sí, claro. Hoy no quieren, o sea, sí. Ya no quieren ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo podemos manejar las mamás esa temática para no sentirnos no queridas, no amadas, no entendidas y no comprendidas, precisamente por estos cambios tan drásticos que está habiendo en la manera de expresar y de comunicar? Es importantísimo, Alia, y en este caso, pues, ser consciente, ¿no? De los cambios que traen las diferentes
las Generaciones. diferentes eras que vamos viviendo. Entramos a una era en donde, exacto, las diferentes generaciones y eras. Entonces, entramos en una era digital, Sí, plenamente, en donde estamos enfrente de la persona, pero nos manda un mensaje, ¿no? Diciéndonos lo que es, lo que siente. muy bien, muy bien. Tal vez así sea, tal Ujú, vez así sea ahora, pues bueno, el locus de comunicación que estamos viviendo, que estamos entendiendo, y bueno, los que venimos de otra escuela, ujú, pues posiblemente nos cueste un poquito de trabajo, claro. pero hay que entender, ¿no? Yo creo que la conciencia, básicamente es ser consciente Ujú, que las cosas cambian y bueno, pues tratar de adaptarse al cambio. La adaptación es la base del éxito, es ok, adaptarse al cambio, Alia. Creo que eso es lo importante. Entender a lo mejor que lo verbal ahorita ya no es importante y que se transformó es correcto. a una expresión a lo mejor pues literaria, ¿no? En Sí, donde se escribe todo es correcto. y se queda el registro ahí para la posteridad. Incluso los mensajes positivos, tanto como los negativos, pues se quedan ahí para la posteridad y los podemos revisar cuando uno no quiera, ¿no? Entonces tiene sus cosas buenas. Claro. Y entender, hay que, pues como que adaptarnos. Bueno, voy a... Volviendo un poquito a lo que me comentabas hace un Sí, ratito, Lea, tú disculpa dime. que te interrumpa. La meditación. Sí. La meditación es un tema importantísimo, ¿no? Y volviendo un poquito como al tema de lo energético, creo que cuando no sabemos bien para dónde ir, Alia, Ujú, cuando no sabemos bien qué es lo que necesitamos en este momento, o sea, nos sentimos mal, sabemos que algo necesitamos, pero no sabemos qué, o no es- sabemos por dónde empezar, qué buscar, a dónde ir. Bueno, eso. pues podemos hacer un poquitito de meditación Ujú, y creo que vamos a encontrar siempre una pista. Ahora, ¿qué es la meditación para las personas que que no hayan escuchado de esto o a lo mejor no se hayan metido dentro del concepto? ujú, No es otra cosa más que observación ujú. interna, ¿no? Yo siempre lo he Observa. determinado como observación interna, Ujú, eh, como la contemplación interna incluso y el entendimiento profundo de nosotros mismos. ok. De hecho, la variante de meditación que yo más practico y que yo siempre recomiendo es la contemplativa trascendental. Ujú, Pues sí. no es otra cosa, Alia, más que em, manejar nuestra respiración, es decir, tener un ciclo de respiración manejado. Puede ser simplemente una respiración constante, natural, no tiene que ser profunda, no tiene que ser una respiración pues ya más adelantada, ¿no? Como por ejemplo un pranayama o Ujú, respiración de fuego. No, no, no. Solo tiene que ser respirar naturalmente. ok. Inhalar y exhalar por la nariz naturalmente. Buscarnos un tiempo Ujú, de 10 a 30 minutos para los que empezamos, ok. en donde podamos estar tranquilos, Elia, en Ujú, donde podamos estar serenos, donde no tengamos interrupciones, poner el celular en modo avión, darnos a lo mejor un poquito de ambiente, media luz, un poquito de aroma, algún incienso, una velita, si eso ayuda a relajarnos, si no, pues bueno, pues no. Buscar una postura cómoda y simplemente cerrar los ojos, comenzar a respirar, siendo plenamente conscientes de nuestras respiraciones. ok. Inhalar y exhalar siendo plenamente conscientes de cada inhalación y exhalación. Esto, bueno, pues a modo de que ahorita las personas lo estén escuchando, ¿verdad? Ok. Simplemente ser perfectamente conscientes de cómo el aire entra a nuestros pulmones, infla nuestros pulmones, llena nuestros alvéolos de oxígeno, Ah, ya hasta lo estoy y haciendo cómo yo. sale, cómo expulsamos ese aire, ¿no? Esa conciencia del aquí y el ahora de ese proceso nos va a llevar por sí mismo a un estado alterado de conciencia. Ok. Nuestro cerebro va a empezar a generar pues ondas un poquito más bajas. Ujú, Y eso ya de entrada es estar meditando. ok. No, no tenemos que utilizar ningún mantra, digo, para los que empezamos, no Ujú, tenemos que utilizar ninguna otra herramienta, simplemente nuestra respiración como principal herramienta. ok. Bueno, Claro que hay técnicas de meditación más eso. avanzadas, pero yo Ujú, recomiendo que este pequeño ejercicio que acabo de decir, pues ujú. bueno, lo practiquen los que quieren comenzar en la meditación.
Ok, bueno, voy a mandar rápidamente saludos. Quiero que nos ayuden a compartir esta información y que la gente nos empiece a decir por qué Ismael nos va a regalar 3 consultas psicoterapéuticas con sanación energética. Entonces, para la gente que esté interesada, empiece a mandarnos mensajes para que por favor yo le dé su número de WhatsApp y ustedes se puedan poner de acuerdo con él. Obviamente las consultas son virtuales, ya saben, todavía no estamos como al 100% de poder tener toda esta interacción, entonces por eso él decidió que la hiciéramos así. Entonces voy a mandar rápidamente saludos a Luisa Tobar, a Adriana García Farías, muchísimas gracias por estarnos viendo, a mi amigo Giorgio Alvarado, un beso y un abrazo, porque bueno, cuento mucho siempre con su apoyo, a Verónica Aguas, muchísimas gracias, a Lupita también un beso y un abrazo, muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos brindan aquí en Ciudad Radio en Cabina Púrpura. Tengan muy en cuenta que estas consultas van a ser virtuales y además van a poder hacer preguntas muy interesantes, sobre todo de su situación personal. Recuerden que hay una cosa muy interesante, empecemos por sanarnos y amarnos nosotros mismos. Esta situación, ahorita vamos a hablar con Ismael de la parte de la higiene mental, es muy válida y muy básica para nuestro crecimiento, sobre todo en las aperturas del día a día, como pues la comunicación con nuestros hijos, la comunicación en nuestro trabajo, la comunicación con la gente que nos rodea, la parte de cómo nos comuniquemos, recuerden que es fundamental para también retransmitir y retroalimentarnos, ¿no? Porque si no estoy comunicando realmente lo que quiero y no estoy atrayendo lo que deseo, como él decía al principio de su entrevista, los pensamientos es la base fundamental de nuestro trayecto de vida y de nuestro crecimiento. Entonces, si yo quisiera que la gente me entendiera un poquito y comprendiera esta parte de que la base es los pensamientos y la higiene mental, ¿cómo le podríamos invitar a la gente a tener herramientas para que ellos mismos desde su casa también empezaran como a modificar ciertas cosas? Sí, yo recomiendo generalmente, Alia, para esto, para empezar a darnos cuenta, ¿verdad? En qué momento nuestros pensamientos nos están llevando a la irracionalidad, o nos están llevando al sufrimiento. Generalmente, hacernos una pregunta de objetividad. A ver. O 2 preguntas de objetividad, ¿no? Y responderlas con total sinceridad. Sí. La primera es, ¿qué es lo que vi o qué es lo que me llevó a pensar esto? ¿Qué es específicamente, objetivamente, lo que me llevó a pensar esto? Ahorita vamos a dar un ejemplo. Sí. Y la segunda, ¿me agrada lo que estoy sintiendo? ¿O me es agradable lo que estoy pensando? Esas 2 preguntas creo que nos pueden sacar de cualquier situación en donde potencialmente nuestra mente nos esté llevando a lugares perniciosos. Por ejemplo, imagina que una persona se quedó de ver con su novia, ¿no? En algún lugar. Un chico se quedó de ver con su chica en algún lugar, en algún punto, o con su pareja. Y bueno, pues ya una cuadra antes de encontrarse, él ve que su novia saluda a alguien. Ella no lo ha visto, pero él sí. Entonces él ve que ella saluda a alguien. Él ve que ella le da un abrazo a alguien, pero no lo alcanza a reconocer. Él ve que ella está muy contenta, muy efusiva, y que de repente se despiden y él se va caminando, pero se despiden muy efusivos. Bueno, lo más seguro es que sus inseguridades, todos los traumas que traemos, nuestros complejos, hagan que a nuestro amigo su mente lo lleve siempre a los lugares más oscuros y va a empezar a pensar irracionalmente. ¿Qué va a pensar? Seguramente me engaña, oye, me está traicionando, ¿desde hace cuánto? Ah, con razón, la semana pasada no quiso ir el sábado conmigo a la fiesta. Ah, pues con razón. Empieza a pensar una serie de irracionalidades que lo van a llevar al sufrimiento, inevitablemente. Bueno, yo creo que para confrontar esto y poder salir un poquito de ese embrollo, podemos a lo mejor utilizar estas 2 herramientas, Alia, estas 2 preguntas de realidad. La primera es, ¿qué me llevó objetivamente a pensar lo que estoy pensando? ¿Qué vi? ¿Qué elementos reales y objetivos tengo?
Bueno, si él se responde con sinceridad, lo único que vio es que su novia saludó a alguien, que le dio un abrazo y que se despidieron. Él no vio absolutamente nada más. Con esos elementos, él se va a sentir pobre para poder hacer todo. O sea, va a empezar a notar o se va a hacer evidente la irracionalidad de todo el cuento que estaba haciendo. Segundo, ¿me estoy sintiendo bien? ¿Me está agradando lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo? Si la respuesta es que no, bueno, pues entonces queda ir y preguntar. Oye, a lo mejor ¿quién era la persona que estaba contigo hace un ratito? Ah, pues ¿qué crees? Era tu amigo tal, ¿no? Que no reconociste porque estaba lejos. O era mi primo, o era tu primo, o era tu hermano, o era mi hermano. No lo sé. La mayoría de las veces nuestra mente siempre nos juega en contra y dejamos que así sea, Aria. Parte de la higiene mental es frenarla, ponerle un alto, un límite con estas preguntas, ¿no? Una de ellas y la más importante es la primera. Aquí me dice ¿Qué Luisa, elementos objetivos tengo para pensar lo que estoy pensando? Aquí me dice Luisa Tobar, por cierto, qué hermosa voz de tranquilidad del invitado. Incluso la voz tiene muchísimo que ver para comunicarnos, ¿no? Para reconectarnos y para de alguna manera empatizar también con las personas. Esto también lo tenemos que empezar a trabajar en la parte de la higiene mental porque es expresiva. Aquí hay muchísimos factores que yo creo que las personas que nos están viendo el día de hoy empezamos a padecer toda esta situación del encierro, de la depresión, de todo este ritmo de vida que nos vino a cambiar. ¿Cómo podemos dar herramientas a las personas? Obviamente ya las que van a tener suerte de tomar la terapia contigo, pero las que no, ¿cómo lo pueden empezar a trabajar para modular nuestro sentimiento, nuestra emoción, la cuestión psicoterapéutica, energética, todo lo que realmente el ser humano necesita equilibrar para poder seguir avanzando? Claro, Alia, es muy importante, ¿no? Ahorita que estabas hablando pues del encierro y cómo a lo mejor lidiar con esa parte que ya vamos de salida, pero no hay que bajar la guardia. Bueno, pues definitivamente, digo, también aceptar, ¿no? Aceptar que es normal en algunos momentos sentirnos a lo mejor, no sé, molestos, aceptar que en algunos momentos nos sentimos desesperados, aceptar que en algunos momentos nos sentimos mal. La aceptación es el principio del cambio, ya te lo comentabas hace un ratito, ¿no? Creo que cuando aceptamos el estado anímico en el que nos encontramos, cuando aceptamos pues los sentimientos que están embargando nuestras emociones, es más fácil tener una base para cambiar o para modificarlos, para contrapolarlos. De entrada yo recomendaría aceptar, no tratar de enmascarar, de disfrazar lo que estamos sintiendo. Simplemente sentirlo, aceptarlo. Estoy molesto. Bueno, perfecto, estoy molesto. Ya estuve molesto 1 hora, ya estuve molesto 2 horas. Pues ya, ¿no? Ahora ya no me gusta sentirme molesto. Ahora, voluntariamente y conscientemente voy a hacer un proceso, un trabajo emocional y mental, pues para cambiar, para contrapolar eso y si no estar alegre o feliz, sí estar bien, ¿no? Estar cómodo. Eso. Para eso tiene que ver mucho también el aceptar Esa parte la de realidad que estamos viviendo. Esto que acabas de decir es muy interesante porque el aceptar el bienestar personal e individual es un poco complicado. ¿Qué está pasando ahorita en la actualidad? Que nos cuesta mucho trabajo estar bien primero con nosotros mismos, vibrar bien con nosotros mismos y sobre todo esta parte de estar cómodos con nosotros mismos, ¿no? En esta parte de aceptación, porque hubo mucha violencia, hubo mucha depresión, hubo muchísimas cosas que cambiaron y desequilibraron a las personas y que finalmente el día de hoy están buscando efectivamente sanación, están buscando herramientas para poder crecer y seguir avanzando lo mejor posible. Pero considero yo, Alia, que el punto importante es trabajar en nosotros mismos,
y lograr ese equilibrio para que las cosas positivas que lleguen, como estudio alguna terapia o de la sanación energética, de la meditación y del mantra, pues sean aprovechadas, ¿no? Porque Así es, Alia. si estoy en esta lucha constante conmigo mismo, pues de qué me va a servir la meditación y la psicoterapia con el mejor y la sanación energética si sigo peleando conmigo finalmente. Así es. Definitivamente creo que eso sí es el máximo sabotaje. Eso. Y bueno, las personas tendemos a sabotearnos de muchas maneras. Uh-huh. Y una de ellas es precisamente eso, ¿no? Es estar, la autoconmiseración. Es agradable. Déjame decirte, Alia, que la autoconmiseración pues es una herramienta que, bien aprovechada, a muchas personas les deja cierto beneficio, pero a la larga siempre nos va a perjudicar. Uh-huh. Entonces, identificarlo. Cuando no estamos aceptando nuestra realidad y nos estamos autoconmiserando, bueno, a lo mejor ganamos el que nos consientan un poquito en un momento, ¿no? El que justifiquemos alguna cosa que dejamos de hacer, el que justifiquemos alguna cosa que a lo mejor hicimos mal y fue nuestra responsabilidad, pero no queremos aceptarla. La justificamos con la autoconmiseración. Pero a la larga siempre nos va a llevar a lugares oscuros, a la depresión, como bien decías hace un ratito. Y imagínate, en un estado de aislamiento como el que acabamos de vivir y todavía estamos viviendo los residuos, pues no, definitivamente se pueden crear ambientes muy oscuros, ambientes muy negativos, que pueden llevar a la destrucción de las familias. No son pocos los ejemplos que tengo en donde en esta etapa de aislamiento que vivimos se desintegraron muchas familias, lamentablemente. Así es. Eso es preocupante y además es alarmante, porque ya de por sí el ser humano hoy en día, como decíamos al principio de tu entrevista, cuesta muchísimo trabajo comunicarnos verbalmente en la cuestión del amor, esta parte de la comunicación expresiva, pues con estas rupturas, esto viene a función de cómo también manejar la frustración. Una ruptura puede ser frustración, este rompimiento, como dices tú, de las familias me causa una frustración, el encierro me causó frustración. ¿Cómo trabajar y qué herramientas podríamos darle a las personas? ¿Cómo trabajar con estas cuestiones que realmente las personas ni cuenta se dan que están frustradas? Así es, Alia. Pues básicamente entender lo que es la frustración, ¿no? Uh-huh. Rápidamente a lo mejor le puedo decir a las personas. Sí. La frustración no es otra cosa más que el no tener la capacidad de esperar un placer mayor. Queremos un placer inmediato, aunque sea pequeño, uh-huh. y no tenemos la capacidad de esperar un placer mayor, aunque sea más tardado. Fíjate que se hizo un estudio, Alia, uh-huh. hace unos cuantos años, en donde a varios niños, ¿verdad? A una comunidad de infantes, de niños de entre 3 y 5 años, pues bueno, les dieron un dulce. Uh-huh. Y les dijeron que si no se comían ese dulce en 2 horas, les daban otro. Sí. Bueno, pues solo el 10% lo aguantó, ¿no? Sí. y haciendo el seguimiento de esos niños, se demostró uh-huh. que llegaron a ser adultos con mayor capacidad de tolerar la frustración, los que pudieron esperar. Entonces imagínate, cuando no somos capaces de posponer un placer menor en pro o en pos de un placer mayor, pues no podemos esperar tampoco el salir, no podemos esperar tampoco el ir a tomar un café con nuestros amigos, nos desesperamos, está cerrado todo, nuestros amigos a lo mejor nos dicen, oye, no puedo salir ahorita, está cerrado todo, la pandemia. Uh-huh. Nos sentimos frustrados porque queremos ese pequeño placer uh-huh. y no somos capaces de esperar por un placer mayor en un futuro. Eso es importante. Básicamente la frustración es eso. Sí. Y bueno, pues sí nos frustramos mucho en la pandemia y en el aislamiento, ¿no? Por no poder hacer lo que generalmente hacemos. Ajá. ¿Por qué el ser humano no tiene o no creció, la gran mayoría,
o no crecimos o no lo aprendimos, esta parte de los placeres, ¿no? Porque finalmente la espera es un placer, pero también hay muchísimos factores de placeres que nos pueden hacer crecer. Por ejemplo, no nada más como tú decías del dulce, sino incluso la espera de la pareja, ¿no? Esta situación del internet, que ahora, bueno, lo vivimos día a día, donde puedes conectar parejas y se pueden enamorar vía virtual sin antes tener una previa, verse a los ojos, ¿no? Un contacto de la mano, o sea, todas estas cuestiones realmente, ¿cómo podemos trabajar con ellas? Sobre todo que el ser humano aprenda o desarrolle otra vez esa capacidad de darse placeres a sí mismo, de comida, de bebida, de incluso de ver un bonito paisaje, ¿no? Estamos muchas veces negados a todo este tipo de cosas que nos pueden construir en el futuro. Así es, Alia. Yo siempre he pensado que tiene que ver mucho con los introyectos, ¿no? Falsos o a lo mejor con las metas vacías. Ya sabes, lo que algunos financieros llaman la carrera de la rata, los objetivos o las metas vacías, ¿no? Materialistas. Estamos muy enfocados, a lo mejor las personas estamos en general, ¿verdad? Muy enfocados en solo observar ciertos estímulos, solo estar atento a ciertos estímulos de todos los que nos rodean. Todos los demás los despreciamos. Es correcto. Entonces ahí pasan, como tú dices, a lo mejor un paisaje, un atardecer, un amanecer, tan solo una persona que pasa por la calle, una persona agradable, una persona que me es agradable. Bueno, estamos negados a percibir esos estímulos. Y solamente pues, estamos abiertos a percibir los estímulos que tienen que ver con las metas bajo los cuales nosotros nos hemos introyectado. Que tienden la gran mayoría de las veces a ser vacías, a ser materialistas. Okay. No quiere decir que esté mal, ¿no? Pero quiero decir que no es lo único. Exactamente. Y cuando tomamos estas terapias de sanación energética, encontramos resultados tan positivos que empezamos a visualizar y a vivir, a entender lo que nos rodea de otra manera. Esto es muy interesante, que la gente pues se dé la oportunidad de tomar las terapias de sanación energética que Ismael nos está regalando, porque sí cambian muchas cosas y las herramientas finalmente se vuelven muchísimas y se vuelven prácticas para nuestro día a día. Esta situación es un poco caótica, te voy a comentar por qué, porque ya estamos viendo nosotros en el consultorio que los chicos también ya han tenido una afectación muy elevada en la cuestión del encierro. ¿En qué sentido? Más violentos, más difícil de controlarlos, la comunicación está sumamente estresante con los papás, ha subido de tono, toda esta situación que finalmente pues a veces los papás queremos controlar, pero efectivamente dijiste una palabra que yo manejo mucho en el consultorio: ¿qué introyectos estamos tomando los papás que también los estamos reproduciendo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra pareja? No sé si me quieras ayudar a profundizar en los introyectos, por ejemplo, de la televisión, ¿no? Que a veces pueden ser muy alarmantes y dejar una base consistente muy fuerte en algunas personas, quizás no en todas, porque todas entendemos y vemos de diferente manera una noticia, ¿no? Habrá gente que se espante mucho, habrá gente que sí lo tome, habrá gente que no le importe. Las características son diferentes, pero los introyectos, yo lo he dicho, es muy importante cómo los estamos manejando. ¿Por qué? Porque los periodos hoy en día virtuales han sido muy largos. Entonces romper esa parte pues se ha vuelto caótica en la comunicación, incluso con los mismos hijos, ¿no? Con los mismos habitantes de la casa. Claro. Pues básicamente yo creo que no está mal, ¿verdad? Ver un poco de televisión, ver una película, escuchar alguna canción de moda. Okay. No está mal siempre y cuando tengamos la fortaleza necesaria para discriminar esos introyectos que pueden ser, pues bueno, sí, nos pueden causar alteraciones y desvíos en nuestra conducta de adultos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la crianza, Alia. No hay de otra.
Voy a parafrasear al maestro Freud en una frase que dice: infancia es destino. No lo creo al 100%, pero creo que sí tiene mucho que ver con lo que vivimos. Creo que una crianza con los valores correctos, una crianza, pues bueno, lo mejor posible, no hay crianza perfecta, pero bueno, la menos mal, puede ayudarnos a que podamos discriminar correctamente lo que tomar y no tomar de las noticias, los programas de televisión, las películas, las canciones. Me sorprende, ¿verdad?, que escuchar algunas veces alguna nota que dice que en países asiáticos, pues las personas son hipersensibles sentimentalmente y que pueden incluso llegar hasta pues el suicidio o la autodestrucción. Ujú. Porque se están alienando con canciones o porque se están alienando con películas. Y bueno, me parece increíble, ¿no? Que justamente los países, las regiones del mundo que tienen este problema más fuerte, también son los países en donde la crianza es muy desapegada o en donde el desapego familiar se da desde muy temprano, en donde las personas trabajan 14, 16 horas al día, en donde no se ven las familias, en donde el trabajo es la mayor, pues la mayor meta de todas las personas, y no hay tiempo para la convivencia. Creo que el acompañamiento y la crianza, el apego seguro, vivir, que los niños vivan todas sus etapas correctamente, es la gran parte de la cura. Sí, De ahí se deriva todo. esta parte que acabas de decir es muy interesante porque nosotros en el consultorio les decimos que no olvidemos parte de nuestro pasado, porque nuestro pasado es el resultado muchas veces de la personalidad y de nuestros actos del presente. ¿Por qué? Porque en algún momento lo aprendimos y lo reproducimos, en algún momento lo vivimos y inconsciente o consciente lo volvemos a hacer. Entonces yo invito a la gente a que por favor reflexione y sobre todo que hagamos, como dices tú, un pequeño análisis de introyecto personal y logremos ubicar las personas que van a ir contigo a la terapia, que logren ubicar cuáles son sus verdaderos problemas. ¿Para qué? Para que sea más fácil ubicarlos, más fácil tratarlos y sobre todo esta parte del reconocimiento interno, híjole, yo siempre lo veo bien difícil porque pues la autocrítica no siempre es muy pues congruente con uno mismo. A veces no te atreves a autocriticarte, si es difícil autosanarte, el autoaceptarte pues todavía es más duro, ¿no? Porque yo pienso muchas veces que el peor juez deberíamos de ser nosotros, ¿no? Dicen, no, los peores jueces son los hijos, sí, pero empecemos por nosotros, para evaluarnos y ver qué tanto aprendimos y qué tanto no. Yo les digo que a veces el pasado siempre nos va a alcanzar, como dijiste tú, en la manera en la que crecimos, cómo nos educamos, cómo percibimos las cosas y cómo al futuro pues estamos mostrándonos, ¿no? Porque yo veo que sería muy difícil, a ver, tú ayúdame, que si en la infancia fuiste una personalidad, hoy de grande rompamos completamente esa estructura y nos estructuremos con una nueva, porque vamos a traer recuerdos vivenciales, vamos a traer recuerdos de nacimiento, recuerdos de nuestras infancias, de nuestra familia de esa época, de nuestro crecimiento. Entonces, ¿cómo romper? Yo lo veo realmente imposible. Yo creo que más bien es invitar a la gente a reflexionar. ¿Tú cómo ves esta parte? Creo que sí, Ale, esa es la clave, ¿no? Es imposible cambiar lo que vivimos, cómo vivimos y cómo fue a lo mejor pues nuestra infancia. Lo que sí podemos cambiar es el punto de vista desde el cual lo atacamos en este momento. Okay. Y ahí es en donde puede estar la clave, ¿no? Como acabas de decir, Alia. No podemos cambiar a lo mejor una infancia de maltrato, los que lo vivieron así, no lo pueden cambiar, pero sí pueden cambiar el punto de vista desde el cual lo perciben en este momento, cómo quieren que se integre a su vida, cómo quieren que les sirva en su vida. Sí, puede ser que lo integren de una manera rencorosa, de una manera
a lo mejor vengativa, con odio, y expresar ese mismo maltrato hacia todos los demás. O a lo mejor están cansados de eso, ya probaron ese camino 30, 40, 50 años, no los ha satisfecho. Bueno, pues una persona que ya probó ese camino 50 años, yo creo que no le puede hacer daño probar otro camino, ¿no? El camino de tomarlo desde el punto de vista de cuánto me fortalecí, qué tan independiente fui, no me gustó que me pasara eso. Bueno, pues entonces, pues no voy a hacerlo a los demás porque a mí no me gustó. Sé que es desagradable. No voy a perpetrar ese patrón de conducta, ni con mis hijos, ni con mis allegados. Entonces, como bien acabas de decir, Anya, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar lo que pensamos acerca del pasado y cómo queremos que se integre en nuestra vida. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Claro. Y no es fácil, pero para eso existe la terapia. Exactamente. Por eso quisimos... Y energéticamente, bueno, pues también, ¿no? Sí. Energéticamente también podemos ayudar a que todo eso salga. Se transforme, todo eso se ¿no? exprese, aflore y se transforme. Eso. Empecemos a trabajar con esta parte de transformación, empecemos a trabajar público con esta parte de aceptación y de querernos. Mucha gente en el consultorio me dice, es que quiero olvidar mi pasado, ¿no? Es que quiero borrar mi pasado. Y yo les digo, no es sano, porque el pasado, en mi filosofía de Cábala Hebrea, nos diagnostica como... como humanos, como personas, como seres, como le queramos decir, dependiendo mínima o alta gama, en el sentido de que nuestro pasado nos reconoce en el universo y además finalmente es un pasado que nosotros vivimos, vibramos, conocimos, estuvimos ahí. No podemos darnos ese lujo de decir es que quiero arreglar también cosas de mi pasado. No, mejor arregla cosas de tu presente, no, mejor acepta tu presente, ya haber vivido ese pasado, ¿no? Porque a veces la gente cree que olvidando cosas o borrando cosas o bloqueando cosas vamos a poder caminar mejor en nuestro andar futurizando. Y yo lo he visto en el consultorio complicado, porque como dices tú, esos bloqueos energéticos, emocionales, psicológicos, ya no me permiten a veces avanzar. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Cuando el bloqueo es demasiado fuerte, Alia, y a lo mejor el mismo bloqueo impide que la persona pueda llegar a él de manera consciente, o incluso cuando ese bloqueo obedece a una etapa de nuestra existencia espiritual más atrás que nuestra propia vida física en este momento, bueno, pues sí, necesito en esos casos recurrir a la regresión hipnótica. Recurrimos a la regresión hipnótica y podemos sanar cosas de las cuales las personas ni siquiera tengan conciencia en este momento, ¿no? Cosas que a lo mejor sucedieron incluso antes de que existieran en esta vida física, ¿no? A lo mejor antes de eso. De otra manera sería imposible accesarlo. Ok. Esto también será una herramienta muy interesante que pudiéramos estar utilizando para poder avanzar, para poder reconocernos a nosotros mismos, esta parte de reconocimiento como individuos y que finalmente estamos en una larga trayectoria de aprendizaje y yo siento que es todavía más larga esta trayectoria de aprendizaje de amor, de generosidad, de cordialidad, de comunicación incluso, ¿no? Por ejemplo, aquí pues siempre le agradecemos a Oscar que está con nosotros en cabina, que nos dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es una parte fundamental de los seres que deberíamos de coordinar en todo. ¿Por qué? Porque es la manera de manifestar la forma sutil, como dices tú, de estar felices, agradecidos, a gusto, conforme. Entonces, yo los invito a que reflexionemos y recuerden que los días martes a las 8 tenemos nuestro taller donde vamos a estar hablando de estos temas tan interesantes y que sobre todo no nada más es hablarlo, es empezar a practicarlo, ¿no? Porque esta parte del reconocimiento es
muy largo y es un tema obviamente que pues necesitaríamos mucho más tiempo para poder coordinarnos y que la gente tenga más herramientas. ¿Cómo trabajar en reconocernos como seres individuales, con emociones, con sentimientos y que finalmente nosotros somos nuestra propia responsabilidad de amar, de no amar, de aprender, de no aprender, de querer crecer, de no querer crecer? ¿Cómo podemos abarcar eso para que la gente entienda lo importante que es que nosotros mismos estemos bien con nosotros, primero? No comprendí bien, Alia, el sentido. ¿Cómo trabajar en esta etapa de fortalecimiento personal y crear y querer tener ese compromiso con nosotros mismos? Y no nada más a creer que lo tenemos, sino trabajar en ello, ¿no? Para ver un resultado. Pues como te comentaba al principio de la entrevista, Alia, ¿Sí? Y me preguntabas, oye, ¿cuál es tu técnica, no? ¿Cuál es tu manera de trabajar? ¿Cómo se llama? Sí. Y te comentaba que es un conglomerado, es una amalgama de técnicas. Sí, es un collage. En lo personal, bueno, he tenido capacitación, ¿verdad? He tenido entrenamiento desde Reiki hasta la terapia de integración cuántica o de reintegración cuántica. Y de todas he tomado un poco. Y yo he diseñado, por decirlo así, mi propia terapia. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, Alia. Con tomar todo lo bueno de las cosas, de las herramientas, de nuestros pensamientos y hacer una especie de protocolo de emergencia. Yo le llamo así. No, sí es muy ¿Cómo? interesante. Bueno, pues no es otra cosa más que un botiquín mental. Un botiquín mental, yo le llamo así, un botiquín mental, para recurrir a él con las herramientas básicas cuando percibimos que estamos desviándonos de nuestra tranquilidad o desviándonos de nuestro centro, desviándonos de nuestro equilibrio. Pueden ser muchas herramientas, ¿no? Herramientas pueden ser preguntas, claro, pueden ser visualizaciones, pueden ser recuerdos, puede ser lo que sea, pero trabajar sobre un botiquín mental, que sea un protocolo de emergencia en momentos de desviación, es imprescindible para mí. ¿Cómo hacerlo? Eso lo enseño en las terapias. Eso es parte de lo que se enseña en las terapias, porque digo, no se puede hablar ahorita tanto de eso porque nos llevaríamos muchas horas. No, sí, yo lo sé, muchísimas gracias. Pues mira, yo como siempre digo, aquí el tiempo en cabina se me va rapidísimo. Compartan esta información. Ya tengo aquí anotada una de las chicas que va a tomar la terapia. En un momento le voy a mandar tu número, tu WhatsApp, si quieres dar tus redes sociales también, para que la gente que esté más interesada, sí, claro, pues te pueda buscar. Pues básicamente la comunicación por WhatsApp, sí puedo dar, digo, por mí no hay ningún problema en dar el número. Sí. O en que lo puedas dar, Alia. Sí. Y nada más ahorita es esa línea de comunicación. Después se satura mucho todo lo demás. Bueno, ok. Entonces yo voy a mandar, les voy a decir a las chicas que nos llamen, que se pongan de acuerdo conmigo. Yo les voy a dar los informes para que se puedan comunicar contigo y ya se pongan de acuerdo qué día, qué hora y cómo van a trabajar en esta psicoterapia, en esta sanación energética, que créanme que no se van a arrepentir. Y que pues bueno, yo te quiero agradecer tu tiempo. Como decíamos al principio del programa, ya 18 casi largos años en esta trayectoria ayudando a la humanidad. Muchísimas gracias, Ismael, por habernos tomado esta entrevista. Te lo agradezco mucho por tu tiempo, por tu conocimiento y sobre todo que bueno, todos los días queremos aprender algo nuevo y comprometernos con nosotros mismos. No sé si quieras agregar algo más. No, pues muchas gracias a ti, Alia. Muchas gracias a la producción. Y bueno, pues un saludo a todas las personas que escucharon o que están escuchando en vivo esta entrevista. Bueno, nosotros a nuestros invitados siempre les regalamos esta estrella de David o una hamsa que hacemos en nuestro taller de artesanías Jimeari.
y nuestro libro que trabajamos en la pandemia de ángeles, de oraciones, que ya sea que te lo hagamos llegar o ya cuando tú estés en actividades fuera de tu casa, pues nos mandes un mensajito y lo pudieras pasar a recoger a nuestro consultorio los días viernes o domingos, que hacemos consultas presenciales, martes, miércoles y jueves son consultas virtuales. Ajá, y los días martes les recuerdo el taller que va a estar muy interesante el día de mañana, y también les recuerdo que bueno, nosotros mismos somos el espejo de lo que queremos realizar y que pues veamos la conciencia como algo del día a día en nuestro despertar. Yo pues le agradezco mucho a Oscar que estuvo aquí con nosotros en cabina, muchísimas gracias a Ismael y también muchísimas gracias a toda la gente que nos vio. Compartan esta información y pues bueno, les agradezco su tiempo y nos vemos la próxima semana aquí con un nuevo invitado. Gracias. Gracias, hasta luego. Oye, pues se me hace que me adelantas el reloj, se va bien rápido. Y yo que me apasiona hablando, me tienes que cortar. No, pues... No, es broma, ¿cómo crees? Abrimos la puerta para sanarte. Energía interior. Gracias. Superación. Reiki. Yoga. Ahorita que llegue, le digo a una de mis niñas, que es la El Sofía, la que más consultorio le de sabe mover, que me los pase y ella es la que me los 5 sube. de la tarde. Y ya veo, ya nada más sería el de esta semana para mandársela a este chico. Una década a tu lado. Desde el ombligo de la luna, México y para